Buenas noches. Hoy vamos a ver, estamos en la penúltima lección. Nos queda de hoy en 8 que vamos a ver creación versus evolución, que es tal vez de los temas más polémicos que hay hoy en día, pero no vamos a llegar allí antes de pasar por este otro que es también igualmente polémico. Hoy vamos a ver dos temas que se tocan mucho cuando se habla de defensa de la fe. Uno es el sufrimiento y el otro es el libre albedrío. Empecemos por el sufrimiento. Y como todo lo hemos hecho en este curso, vamos a hacer silogismos o premisas y vamos a ir desarrollando el argumento sobre la base de las premisas. Partamos de lo primero. Todos los sufrimientos tienen un buen propósito, incluso los que de acuerdo con nuestra experiencia son injustos o ingenuos. El que no le veamos el buen propósito a un mal no significa que no lo tenga. Un Dios totalmente bueno conoce el buen propósito de todo, incluso del mal. Entonces, el silogismo que armaríamos sería, vamos a ver, algunos males no parecen tener propósito. Sin embargo, un Dios totalmente bueno tiene un buen propósito para todo. Incluso el mal que no parece tener un buen propósito, sí lo tiene. Por tanto, todos los sufrimientos tienen un buen propósito, incluso los que no podemos explicar en el presente. Entonces, haciéndole doble clic a eso, ¿verdad? Desempacándolo, abriéndolo, vamos a ver algunas cosas que la Biblia nos dice y que desde la cosmovisión cristiana, o sea, desde nuestra forma de ver la vida, tienen sentido. No tienen sentido desde la forma de ver la vida de un ateo, porque un ateo no considera la existencia de Dios y por lo tanto un ateo no tiene respuesta alguna para el dolor, para el sufrimiento. No la tiene. C.S. Lewis, el famoso escritor y autor cristiano, dijo, Dios nos susurra en los placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. Ese es su megáfono para despertar a un mundo sordo. El ser humano, sabemos, aprende más a través del sufrimiento que del placer. Dios, por otra parte, es un ser absolutamente moral. Dios está más interesado en la formación de nuestro carácter que en nuestra comodidad. Y está mucho más preocupado por nuestra santidad que por nuestra felicidad. Recordemos el mandamiento olvidado, el que nadie dice, sed santos porque yo soy santo. En ningún lugar de la Biblia dice, sed felices porque yo soy feliz. Dios nos llama a la santidad, no nos llama a la felicidad. Y sabemos lo que dice Pablo a los creyentes en Roma, y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y Santiago, el hermano de Jesús, dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os pase cosa alguna. Entonces, podemos armar el silogismo otra vez y de una forma lógica decir, el Dios que todo lo sabe, conoce el fin de todas las cosas. El Dios totalmente bueno quiere llevar todas las cosas a un buen fin. El Dios todopoderoso puede llevar todas las cosas
a un buen fin. Por lo tanto, todas las cosas, incluso los sufrimientos que no comprendemos, llegarán a un buen fin. Si no es en esta vida, será en la otra. Yo voy a detenerme aquí, porque nosotros los creyentes, aunque nos decimos que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta, y afirmamos que creemos en lo que dice la Biblia y que confiamos en Dios, solamente nos enfocamos en los sufrimientos de este tiempo y de esta vida. Y cuando alguien nos dice, no, mira, pero es que en la vida eterna no va a haber sufrimiento, en la vida eterna vas a dar cuenta cómo todo esto tenía sentido, uno se vuelve y le dice, sí, pero para la vida eterna falta mucho. Mientras tanto, estoy sufriendo. Y no se vale sufrir. Entonces, qué curioso. La fe que produce esperanza está ausente cuando nosotros estamos sufriendo. Ok, suficiente con el sufrimiento. Ahora vamos a pasar al tema divisorio. El tema divisorio entre la filosofía y la teología. ¿Por qué digo eso? Porque la filosofía se centra en el ser humano, mientras que la teología se centra en Dios. Y cuando entendemos esa gran diferencia, nos damos cuenta que nuestras apreciaciones en términos generales sobre el libre albedrío son filosóficas, más no teológicas. Y vamos a ver, veamos la definición de libre albedrío. A ver, empezamos por el principio. El término libre albedrío no se encuentra en la Biblia, no está en las Escrituras. Está la libertad del hombre, pero como tal, el libre albedrío no está. Y lo podemos definir así. El libre albedrío, la libre elección, es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas y teológicas que sostienen que los humanos tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. El concepto es comúnmente usado y tiene connotaciones objetivas al indicar la realización de una acción por un agente no condicionado íntegramente. En otras palabras, yo tomo una decisión sin estar condicionado por mi medio ambiente o por mi interior en términos de mi pasado. Ligado por factores precedentes, eso es el pasado, y subjetivos, o sea, interiores, en el cual la percepción de la acción de la gente fue inducida por su propia voluntad. O sea, yo estoy, libre albedrío no es otra cosa más que mi facultad de tomar decisiones en completa libertad. No es solamente mi facultad de tomar decisiones. Todo el mundo cree que libre albedrío es mi capacidad de decidir. No es así. Es mi capacidad de decidir libremente. Eso quiere decir sin ninguna influencia externa o subjetiva derivada de mi pasado. Soy libre para decidir. Por otra parte, en filosofía, se le dice el determinismo el punto de vista según el cual todos los eventos son resultados inevitables de causas previas. Es la ley de causa y efecto. Por tanto, todo lo que pasa tiene una razón de ser. Cuando nosotros vemos un efecto, siempre va a haber una causa, valga la redundancia, que lo causó. No hay efecto sin causa. No existe. Solo hay un ser que no tiene causa, porque es un ser que ha existido siempre por sí mismo. Y ese es Dios. Todo lo demás tiene una causa. En el campo teológico, el determinismo postula la predestinación y control de los seres humanos por parte de Dios. Aquí voy a detenerme un minutito porque el tema de predestinación, la gente lo ha tendido a confundir cuando dice que la predestinación es una posición calvinista o es una posición de la teología reformada y que se opone a la otra teología que es la centrada en la capacidad de decidir del ser humano,
o se le llama la del libre albedrío, que postulaba un señor que se llamaba Jacobo Arminio. Por lo tanto, a los que creen en una teología de libre albedrío o de la libre elección, se les denomina usualmente arminianos. Esto es más viejo de lo que uno cree. En los tiempos de Agustín de Hipona, allá por el siglo IV, Agustín, el teólogo más connotado de la iglesia, ¿verdad? Que no es escritural, ¿verdad? Porque tenemos que excluir a los que yo creo que son Cristo claramente, el teólogo por excelencia, y después 2 o 3 grados más para abajo, ya en la perspectiva del ser humano, Pablo. Pero si excluimos a aquellos que escribieron libros en la Biblia, puede ser que Agustín de Hipona sea el teólogo más importante de la historia de la iglesia. Podría ser. Y Agustín, San Agustín, famoso San Agustín de Hipona, él proclamaba la predestinación bíblica a partir de la elección divina. Y en aquel tiempo, siglo IV, se le opuso un tipo que se llamaba Pelagio. Y Pelagio decía que el ser humano se podía salvar por sus elecciones y que naturalmente el ser humano era bueno. Y por lo tanto, desde su bondad, seguir una línea de conducta buena lo iba a llevar a la salvación. Esto claramente tuvo debates tremendos y terminó Pelagio por siendo expulsado de la iglesia porque eso no era una doctrina bíblica, pero dio pie a que se generara una nueva corriente de pensamiento que se llamaba semipelagismo. O sea, no eran seguidores de Pelagio completamente, pero sí un pedacito de Pelagio fue adoptado en una corriente de pensamiento de la iglesia, se llamaba el semipelagismo, y ese semipelagismo postulaba que en la salvación del ser humano trabajan dos. Trabaja Dios ofreciendo la gracia y trabaja el ser humano decidiendo aceptarla o no. A eso se le llamó semipelagismo, eso estamos hablando del siglo IV. Posteriormente vinieron tiempos de la Reforma, en la Reforma protestante de Lutero, Calvino y todos ellos. Calvino y Lutero tomaron la posición de Agustín de Hipona y algunos años, simultáneamente por ahí, perdón, Jacobo Arminio tomó la posición de los semipelagistas o pelagianos, donde afirmaban que en la salvación hay una acción de sinergia, o sea, la acción de dos o más para un solo objetivo. O sea, que nosotros como seres humanos cooperamos en nuestra salvación al decidir si queremos aceptar o no la gracia divina, mientras que la teología reformista, defendida por Lutero y por Calvino, decía que en la salvación lo que hay es monergismo, no es sinergismo. Sinergismo es la acción de dos o más para lograr una acción y un objetivo. Monergismo viene de mono, uno solo, dice que es la acción de uno solo, y entonces es cuando hablan de la gracia irresistible que Dios imparte e imputa, y que por lo tanto la elección en la salvación del ser humano es divina y no es humana. Esas son posiciones teológicas que se han contrapuesto en algún momento de la historia. Después de la Reforma, pasó muchísimos años en que la teología reformada en las iglesias protestantes era la que privaba, y no fue sino hasta el siglo XIX, mediados, podríamos decir, cuando vino el pentecostalismo, empezó otra vez a tomar fuerza la famosa teología del libre albedrío, ¿verdad? De Arminio. Bueno, todas estas doctrinas se toman justificación o toman base desde el análisis de los atributos divinos, y es allí donde ellas se desarmonizan. Entonces veamos algunos atributos divinos que tienen que ver con la salvación del ser humano. La soberanía de Dios.
La soberanía de Dios, cuando nos la analizamos, es más o menos comparada a la soberanía de un rey, y eso quiere decir que donde un rey manda en un reino, nadie más manda. Se hace la voluntad del rey. Eso habla de la soberanía. Por otra parte, la presciencia dice que el ser divino, Dios, conoce todo de antemano porque Él es omnisciente. Entonces, todo lo sabe. Lo que está en el pasado, lo que está en el presente y lo que viene para el futuro, porque como Él no está sujeto al tiempo, sabe pasado, presente y futuro, porque Él vive encima de la línea del tiempo en un eterno presente. También la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Todo poder. Él puede intervenir y tiene la capacidad de intervenir en la historia del ser humano. También la justicia divina, que Él juzga a partir de las elecciones de los acusados. Y el amor de Dios, que dice que el Dios amoroso creó seres libres para decidir y no son autómatas. Y la gracia de Dios, que es para acceder a la gracia, dicen que hay que creer, lo cual es un acto voluntario. Viendo los atributos de Dios, también les tengo que anticipar que tanto arminianos como calvinistas aceptan la predestinación. ¿Por qué la aceptan? Porque está en la Biblia. Si uno lee los capítulos 8 y 9 de Romanos, o uno lee el capítulo 1 de Efesios, o uno lee el capítulo 6 del Evangelio de Juan, o uno lee el capítulo 17 del Evangelio de Juan, entre otros, la predestinación está en todos esos lugares. La diferencia es que los arminianos dicen que Dios predestina a las personas basado en ese segundo atributo que está allí, que Él conoce de antemano cómo van a decidir y por lo tanto dice, bueno, yo puedo anotarlos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo porque ya sé cómo van a decidir. Entonces, por su conocimiento de antemano, Él los apunta en el libro de la vida, lo cual quiere decir que Él permitió que aquellos seres humanos tomaran su decisión. Y como Él sabe de antemano todo aquello, entonces se adelanta y los predestina. Pero los predestina sobre la base de la decisión que Él sabe que ellos van a tomar. No es una decisión divina. Mientras que la predestinación de la teología reformista lo que dice es que Dios decide, Dios elige quién va a ser salvo. Por eso se llama la doctrina de la elección divina. Y los predestina como resultado de la decisión que Dios toma. Entonces, la predestinación está en las dos doctrinas. Los arminianos dicen que Dios predestina al ser humano sobre la base de la decisión que el ser humano va a tomar, y los reformistas dicen que Dios predestina al ser humano sobre la base de su propia decisión. Esa es la gran diferencia. Y podemos encontrar Biblia para respaldar cualesquiera de las dos posiciones. Yo personalmente creo que hay más Biblia que respalda la posición reformista, mucho más, sobre todo neotestamentaria, pero en el Antiguo Testamento hay muchísimo, partiendo de la base de la elección del pueblo de Israel. Esa es una elección divina, no es que el pueblo de Israel decidió ser el pueblo de Dios. Es Dios que formó al pueblo de Israel y lo acompañó a lo largo de todo el Antiguo Testamento. A partir de ahí ya vemos la doctrina de la elección divina. Y el Nuevo Testamento también está cargado de cosas. Pero por otra parte, vemos también textos que nos dicen que el ser humano decide y por lo tanto el ser humano es sujeto de juicio porque tomó decisiones, ¿verdad? Entonces sigamos adelante. Este es el gran tema. Soberanía de Dios versus responsabilidad humana. Y entonces esta gran discusión de toda una vida nace de lo siguiente. Si Dios todo lo determina, el ser humano no determina nada. Por tanto, Dios es responsable y no el ser humano. Por lo tanto, el ser humano no puede ser juzgado. Esa es la posición arminiana, ¿verdad?
Y dicen, Dios no condiciona las decisiones del ser humano, el ser humano es libre para decidir, por lo tanto el ser humano es responsable, por lo tanto el ser humano puede ser juzgado. Esta es, digamos, la base lógica de la responsabilidad humana. Pero ahora vamos a tener que ir a lidiar con unos textos que la Biblia tiene que no podemos ignorar. Y empezamos a leer Romanos 9 del 10 al 23. Y dice así Pablo. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac nuestro padre. No habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama, cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Hago un paréntesis, aborrecer quiere decir rechazar, ¿verdad? No quiere decir odiar. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, continuó el apóstol, ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. Por lo tanto, al tener textos bíblicos que respaldan ambas posiciones, podríamos establecer una analogía de la siguiente forma. Vean, yo les digo de verdad, de corazón, que el tema de la soberanía de Dios, que es completa y absolutamente bíblica, y el tema de la responsabilidad humana, que es total y absolutamente bíblica, porque va a haber un juicio, está en el capítulo 20 del Apocalipsis, y Jesús lo proclamó por todo lado. Tenemos Dios es soberano, ser humano es responsable de sus actos. Esto no vamos a poder conciliarlo nosotros. Yo he invertido muchísimas horas estudiando libros de una posición y de la otra, muchísimas horas viendo videos de teólogos, viendo debates, y esto no nos lleva a ninguna parte. Se hacen un montón de analogías para tratar de explicar las cosas. Hay una que dice que estos son como dos líneas de tren que son paralelas, pero que, que allá en la eternidad se juntan, donde las vamos a ver. Uno no puede decir eso porque dos líneas paralelas jamás se juntan. Entonces eso es algo que no es lógico, es algo que no vamos a entender. Entonces tenemos que tener paz con las dos posiciones. Tenemos que tener paz entendiendo que Dios es soberano y tenemos que tener paz entendiendo que el ser humano es responsable y por lo tanto va a ser juzgado. Me imagino que cuando estemos en su presencia eso va a tener respuesta. Sin embargo, podríamos tomar unos textos bíblicos que nos ayudan a tener paz en esto, ¿verdad? Supongamos que van unos caminantes pasando por la calle y enfrente de una casa ven la siguiente invitación.
Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es esto? Una invitación. Eso quiere decir que esos caminantes que están pasando enfrente de esa casa, donde está este rótulo todo grandote, algunos van a aceptar la invitación y otros no. Entonces estamos hablando ahí de que, de alguna manera, el ser humano tiene potestad para decidir si acepta esa invitación o si no la acepta. Sin embargo, los que no la aceptan siguieron caminando. Los que sí la aceptaron entraron a la casa. Y una vez que entraron a la casa, dentro de la casa había un rótulo que decía: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Como les decía, hay Biblia para todo. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra posición? La responsabilidad humana, que es bíblica, nos debería enviar a las calles a testificar del perdón de Dios, como nos manda el Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la soberanía de Dios debería provocar nuestra adoración y agradecimiento al Señor soberano de la elección. Como dice Pablo, por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible y al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros como creyentes tenemos la misión de salir a servir, pero también tenemos el llamado para entrar a adorar. Si queremos resumir esto, la elección divina o la soberanía divina debería llevarnos a postrarnos de rodillas y decirle al Señor: gracias. Te adoro, Padre Celestial. Y la responsabilidad humana o la capacidad de decisión debería sacarnos a las calles a servir al ser humano y ser testigo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay una iglesia donde yo me congregaba hace muchísimos años, que es la Iglesia Bíblica Nazaret. Esa iglesia se encuentra enfrente de la emisora Faro del Caribe, en San Francisco de los Ríos. Y la iglesia tenía un rótulo afuera de la iglesia con un eslogan que decía: entramos para adorar, salimos para servir. Yo creo que eso resume todo este tema de la soberanía de Dios, de la responsabilidad humana y del libre albedrío. ¿Okay? Hoy yo sé que eran temas bien profundos, sin embargo, no era tan larga la lección, pero si tienen ustedes preguntas, yo con mucho gusto se las respondo. Adelante, el que tiene preguntas. Don Rolando, yo comienzo. Adelante. Gracias. Me queda la duda porque como en la Biblia también dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿cuándo deja de ser mi corazón engañoso? O sea, nunca. Nunca. Por eso es que Él nos escogió. Yo estoy como en medio de los dos puntos, exacto, porque si mi corazón es engañoso y entiendo que en el Sermón del Monte también Jesús le dio mucho énfasis a buscar y hallarás, entonces lo que nosotros estamos haciendo, aprendiendo su palabra, es buscándolo a Él, pues obviamente el fin inicial es para hallarlo a Él. Pero lo que yo estoy, digamos, ahorita este tiempo que estamos invirtiendo, no lo estoy haciendo por mí, porque mi corazón me diría, no, está lloviendo, duerma o vaya a hacer otra cosa menos esto. Por eso es que Dios interviene
dentro de su soberanía, porque por mí misma no lo haría. Así es. Es que Bueno, me queda la duda por lo del es- corazón. esa es una posición reformista, digamos, de la reforma protestante, ¿verdad? Con lo que la reforma protestante se opuso porque acordémonos que dentro de la teología católica de aquel entonces y todavía de ahora, priva el arminianismo, Ujú, ¿verdad? Toda religión que se base en obras para salvarse es arminiana, correcto. porque es el ser humano el que ejecuta las obras. Toda religión que se base en la gracia para ser salvo es reformista, porque no se necesitan obras para ser salvo, ¿verdad? Ujú, correcto. Sin embargo, les voy a contar algo que enseñaba un puritano. Y quiero tal vez hacerles la aclaración de los puritanos. Los puritanos no son, como hoy nosotros decimos que alguien es puritano porque alguien se las tira de santito, ¿verdad? Ese es un puritano, o ese es un, qué sé yo, un extremista, les llamamos hoy. Los puritanos nacieron, el movimiento puritano nació en Inglaterra cuando la iglesia de Inglaterra se estaba desviando doctrinalmente. Y surgió todo un movimiento de teólogos diciendo hay que regresar a la Biblia, hay que regresar a las escrituras, tenemos que quedarnos con la pureza de la doctrina bíblica. Entonces, por eso tomaron el nombre de puritanos, porque ellos defendieron a capa y espada la pureza de la doctrina bíblica. Esos puritanos posteriormente viajaron en barco al noreste de los Estados Unidos, Massachusetts y toda esa parte del noreste, y allí colonizaron los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces se hicieron todavía más famosos como puritanos en Estados Unidos, y entre ellos hay uno que destaca mucho, que si ustedes tienen oportunidad de leer la obra de él, es como una joya. El tipo se llama Jonathan Edwards. Él escribió, fue prolífero en escribir. El sermón más famoso, creo yo, fuera de las escrituras que se ha escrito en toda la historia, lo escribió Jonathan Edwards, se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Ese sermón está en internet, googleenlo y léanlo, porque ustedes van a decir, esa es una obra de arte de un sermón. Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios airado. Bueno, Jonathan Edwards, sobre el libre albedrío, escribió lo siguiente. Perdón, antes voy a hacer una aclaración. El concepto de libre albedrío que manejamos generalmente es un concepto filosófico más que teológico. Es el concepto del humanismo en el cual todos hemos nacido y crecido y vivimos dentro de una sociedad que es humanista, ¿verdad? Que es centrada en el ser humano. Eso lo llevó a su máxima expresión un movimiento filosófico que se llamaba el existencialismo, cuyos representantes más destacados son tres filósofos, uno de los cuales era un filósofo creyente, un filósofo danés que se llamaba Søren Christensen, pero después vino un alemán que es muy famoso en la filosofía, que se llama Friedrich Nietzsche, y un francés que es premio Nobel de Literatura del siglo pasado, que se llama Jean-Paul Sartre. Ellos particularmente abogaban por la centralidad del ser humano, de que el ser humano era el centro y lo más importante que había. A excepción de Søren Christensen, que era creyente, y él fue el que acuñó el término fe ciega, ¿verdad? Él decía que Dios está tan lejano y nosotros podemos entenderlo tan poquito que mejor cerrar los ojos y creer en él nada más. Hoy en día, este curso de apologética trata de no creer con los ojos cerrados, sino de creer con los ojos abiertos, ¿verdad? De que nuestra fe sea una fe razonable, sea una fe lógica, sea una fe entendible. Pero bueno, el concepto de vuelta, el concepto de libre albedrío o de la plena libertad del ser humano es un concepto filosófico. Pero no vamos a hablar de la definición de libre albedrío desde la filosofía. Vamos a tocar el tema de
la no libertad, o sea, la cautividad del ser humano desde la teología bíblica, que es lo que desarrolló Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards decía que el ser humano, antes de su conversión, lo que es un prisionero del pecado. ¿Por qué decía eso? Porque la Biblia lo dice. ¿Verdad? Nosotros como seres caídos estamos presos del pecado. Cuando nosotros leemos las razones por las cuales Cristo viene y Cristo muere para liberarnos de la esclavitud del pecado. De hecho, una de las metáforas que usa la Biblia para hablar de la salvación del ser humano es la redención. Por eso a Cristo se le llama el Redentor. Y la palabra redimir quiere decir rescatar pagando un precio de rescate. Y ese era el término que se usaba en los mercados de esclavos cuando alguien iba al mercado y pagaba por un esclavo, el esclavo se lo entregaban y esa persona ahora había rescatado de manos del esclavista a este esclavo y tenía la potestad para darle la libertad o dejarlo en esclavitud con él. Entonces lo que dice Jonathan Edwards es que todo ser humano nace prisionero o esclavo del pecado y por lo tanto antes de su conversión es imposible que digamos que es libre. Y se basa en una disertación que hizo Juan Calvino, donde dice que el ser humano toma sus decisiones con base en sus deseos. En otras palabras, nadie va a decidir en contra de lo que quiere, ¿verdad? O sea, cuando uno habla de tomar decisiones, uno lo que está hablando es de ejercer su voluntad, ¿verdad? Cuando uno decide es porque uno ejerció su voluntad, tomó una decisión para algo. Y decía Juan Calvino que uno toma sus decisiones o ejerce su voluntad con base en sus deseos. Adelante, Rey. Rey, ¿vas a hablar? Que te vi levantando la mano. No. Ok. Entonces decía Jonathan Edwards que si el ser humano toma las decisiones con base en sus deseos, antes de la conversión, sus deseos están motivados por su naturaleza caída, porque es prisionero del pecado. Entonces, el ser humano no es posible que vaya a desear algo que va en contra de su naturaleza caída y por lo tanto no va a tomar decisiones que sean decisiones que agradan a Dios, porque van a ser decisiones que van de acuerdo a sus deseos, que están influenciados por su naturaleza caída, dada su condición de preso del pecado. Ese es un argumento súper lógico desde la teología, ¿verdad? Entonces, de ahí que la Biblia en el Antiguo Testamento dice que no hay quien agrade a Dios, no hay uno solo, y Pablo retoma el concepto en la carta a Romanos y toma ese texto bíblico, lo trae al Nuevo Testamento y dice, no hay quien busque a Dios, no hay uno solo, y le agrega, porque todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces entendemos que antes de nuestra conversión es imposible que nosotros deseemos agradar a Dios y por lo tanto decidamos en favor de Dios. Porque nuestros deseos van de acuerdo a nuestra condición caída o a nuestra prisión en el pecado. Y eso fue lo que Cristo vino a liberar. Precisamente, por eso Judas se enojó, porque Judas y muchos de ellos creían que Cristo venía a liberarlos de la esclavitud romana. Y lo que vino a liberar Cristo fue la esclavitud del pecado. Por eso es que se dice que Él nos redimió. Él estiró su mano y como dice Pedro, para tomar algo que Pedro dice, nos sacó de las tinieblas donde estábamos presos del pecado y nos trasladó a su luz admirable. Ahora bien,
Si no éramos libres, en consecuencia, no teníamos libre albedrío para tomar decisiones antes de la caída, después, perdón, antes de la conversión, después de convertirnos a Cristo, después de que el Espíritu Santo regenera nuestro espíritu y como resultado de eso nacemos de nuevo y somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y renacemos a una nueva vida, la cual simbolizamos en el bautismo cuando somos sepultados a la vida pasada y somos resucitados a una nueva vida. En esa nueva vida tampoco somos libres, porque el que nos redimió, el que nos compró a precio de su sangre y nos trajo a su luz admirable, nos dice que nos pongamos su yugo, que es fácil, y carguemos su carga, que es ligera. Entonces nosotros lo que hicimos fue cambiar de amo, pero seguimos siendo esclavos. Pasamos del amo terrible, que su yugo era dificilísimo y su carga era sobrepesada, a tener un nuevo amo, que es Cristo, cuyo yugo es fácil y ligera es su carga. Cristo es nuestro amo, Cristo es nuestro Señor. La palabra en griego que se usa con que los apóstoles le llamaban y que la Biblia le llama es Kyrios. Kyrios es Señor. Quiere decir amo. Y la palabra siervo, con que la Biblia nos llama a nosotros, es duolos, que quiere decir esclavo. Por lo tanto, dice Jonathan Edwards, que nosotros pasamos de un estado de esclavitud del pecado a un estado de esclavitud en Cristo. Cristo es nuestro amo. Por tanto, ni antes ni después de nuestra conversión hemos sido libres. Lo que habla es la Biblia de que cuando donde está el Espíritu de Dios hay libertad, o si el Hijo es libertario, seréis verdaderamente libres, está refiriéndose precisamente a la liberación de la esclavitud del pecado. ¿Ok? Entonces, siendo así las cosas, el texto bíblico no nos deja espacio para pensar que un creyente es libre para hacer lo que le da la gana. Eso es lo que quiere decir el libre albedrío. Un creyente está sujeto a la autoridad divina y es un duolos, es un esclavo de Cristo. ¿Okay? ¿Les quedó claro eso? Su conexión a internet es inestable, lo que me pone. ¿La tuya? No, aquí. Ok, gente. ¿Alguna otra pregunta? Si Don no Rolando, más... perdón, yo sí. Sí, es que no me quedó claro lo del corazón. O sea, si yo estoy con Cristo y mi relación, o sea, tengo que tener una relación con Él, no solo por obras, obviamente, eso es como dice en la Biblia, por su fruto los conoceréis y demás, y para que no nos pase como a la iglesia en Éfeso, ahora que perdió su primer amor, de ahí viene la relación. Entonces, no sé, tengo pegado lo del corazón engañoso, o sea, estoy yendo por el lado correcto o no entiendo ahí, o sea, yo sí entiendo sus puntos, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero ¿qué pasa ahí? Bueno, a ver, recordemos que nosotros andamos cargando, como dice Pablo, un cuerpo de muerte. Uh-huh. Nosotros, cuando nacimos, heredamos nuestra naturaleza de nuestros antepasados y ahí se llevó una cadena de herencias hasta llegar a Adán y Eva, donde ellos en su caída cambiaron su naturaleza por una naturaleza que era proclive al pecado o inclinada al pecado. Y dentro de esa naturaleza pecaminosa, tu corazón está invadido, llamémosle así. A ver, de toda la explicación que di antes de los deseos y la voluntad, y podemos pensar que la Biblia le llama corazón a tu capacidad de pensar y sentir, ¿verdad? A tu ego, a tu yo. Entonces, lo que la Biblia dice es si el corazón del hombre es engañoso, por supuesto que sí, porque el corazón del hombre es un corazón caído que anda cargando una naturaleza caída que en adición es proclive al pecado. Sin embargo, en la salvación,
Cristo, en el proceso de salvación, Cristo nos mueve a una posición de bendición, a una posición de salvación, y a partir de ahí arranca un proceso que se le denomina en teología santidad progresiva. La santidad progresiva es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, junto con nosotros, donde vamos avanzando en la vida en un proceso de santificación. En otras palabras, en un proceso donde nos vamos apartando poco a poco del pecado. El tema es que mientras vamos en ese camino, todavía nuestro corazón y nuestra naturaleza caída anda con nosotros. Nosotros no hemos sido restaurados totalmente, porque el que empezó la buena obra la va a terminar, no es que ya la terminó. Nosotros somos cristianos en proceso, por así, santos en proceso, llamémoslo mejor, o santos en construcción. Y por lo tanto, andamos por ahí, tenemos deseos pecaminosos, producto del corazón engañoso, y de vez en cuando arrastramos un pecadito y una caída. La gran diferencia es que nosotros, como creyentes, no vivimos una vida de práctica del pecado. O sea, nuestra vida rechaza el pecado y cae ocasionalmente, dada esa naturaleza inclinada a pecar con la que andamos cargando, que Pablo le llamaba el cuerpo de muerte. ¿Verdad? No sé si yo en una ocasión les expliqué que una de las sentencias que tenían los romanos para los homicidas era amarrarles el cuerpo del muerto a la espalda. Conforme ese muerto se iba descomponiendo, ellos iban contaminándose con toda esa podredumbre y terminaban muriendo de infecciones pavorosas o de deshidratación. Entonces Pablo, a su naturaleza pecaminosa, cuando él habla en Romanos 7, que dice que lo que no quiero hacer, eso hago, ¿verdad? Y eso es el pecado que está en mí, y es toda esa discusión que tiene él, a él le llama eso cuerpo de muerte. Bueno, todos nosotros andamos cargando cuerpo de muerte. Por eso es que nosotros de vez en cuando el pecado nos atrae. Porque hay un pedazo nuestro que mientras estemos en este mundo y en esta vida y en este cuerpo, va a empujarnos hacia pecar. Sin embargo, el Espíritu Santo también está en nosotros y el Espíritu Santo nos va llevando en ese proceso de santidad. Aunque caemos de vez en cuando, podríamos decir, haciendo una analogía de unas escaleras, subimos 3 escalones y nos caemos 1. Entonces nos volvemos a levantar y subimos otros 3 escalones y nos volvemos a caer 1. Y nos volvimos a levantar y subimos otros 3 escalones y nos volvemos a caer 1. Bueno, total, subimos 9 escalones y nos caímos 3. Entonces avanzamos 6 escalones. No nos quedamos donde estábamos o retrocedimos. Avanzamos, pero tuvimos algunas caídas ocasionales. Entonces sí, el corazón del ser humano es engañoso, el corazón del ser humano nos lleva a inclinar o nos dice o nos produce tentaciones. Y eso lo vemos en un estudio que hace mucho tiempo no doy, que se llama Los 3 enemigos del hombre. Los 3 enemigos del hombre son básicamente el hombre mismo, o sea, el corazón engañoso, su naturaleza pecaminosa, el mundo en que vivimos, que es un mundo caído y por lo tanto todas nuestras tentaciones vienen de ese mundo caído, y el diablo, que es el que nos empuja a esas tentaciones, ¿verdad? Por eso se le llama el estudio Los 3 enemigos del hombre, el mundo, el diablo y yo mismo, mi propio corazón engañoso. Pero las buenas noticias es que Pablo, al capítulo 7 del cuerpo de muerte, le sigue el capítulo 8, donde somos más que vencedores en aquel que nos amó. Donde dice, gracias sean dadas al Padre por Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nuestra convicción y nuestra esperanza es que, pese a que vamos en esta batalla y de vez en cuando caemos, nosotros tenemos una ruta fija hacia la eternidad. Pero sí, Michelle, el corazón, claro que es engañoso. Claro que es engañoso. Entonces, el peligro de cuando la gente dice, es que Dios me habló. ¿Por qué habló? Porque yo sentí tal cosa. Uy, qué peligro. ¿Y si fue tu corazón engañoso? Entonces, mejor no hay que andar diciendo a la ligera, Dios me dijo. Si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Si quiere que Dios le hable en voz audible, lea la Biblia en voz alta.
Por lo demás, no le crea su corazón. ¿Ok? Sí, qué alivio. Qué alivio que Dios tiene paciencia con nosotros, definitivamente. Y Es amor y otro de todo. sus atributos, su paciencia. Ay, sí, Gracias pero a no. él es tardo para la ira, ¿verdad? Sí, sí, no, yo creo que hace rato estuviera consumida ahí. Sí. Bueno, gente, hasta aquí el estudio de hoy. Mil gracias a todos y nos vemos exactamente de hoy en 8 para ver el último estudio del curso de apologética y despedirnos. ¿Ok? Que Dios los bendiga a todos. Gracias, igual, hasta Gracias. luego. Buenas noches. Buenas noches.